En el centenario de Kafka, con Sultana Guagnón. Es una alegría, un placer, como siempre, tener de nuevo a Sultana Guagnón en su programa, este programa que dedicamos al centenario de Kafka. Bienvenida, Sultana. Bien hallada, Raquel, me alegro mucho de estar de nuevo aquí. Bueno, los espectadores y los oyentes estaban expectantes, esperando este, lamentamos decirles, último programa dedicado a Kafka por el momento, de la mano de la catedrática Guagnón. Vamos a seguir hablando de la presencia de temas judíos en la literatura de Kafka. En el programa anterior, Sultana, nos hablaste del discurso sobre el Yiddish y también de un relato, el que se titulaba Sobre el teatro judío. Como comentaste en ese momento, eran ambos frutos del interés que Kafka sintió por una compañía de teatro Yiddish que llegó a Praga desde Polonia, también por una de las actrices. Bueno, les invitamos a recuperar ese programa. No pudimos hablar, en cambio, no nos dio tiempo de En nuestra sinagoga, que es otro relato que nos comentaste que estaba protagonizado por un animal. Antes de preguntarte por el animal, me gustaría que nos explicases el título. ¿De qué sinagoga habla? ¿Por qué la llama nuestra? ¿A quién pertenecía esa sinagoga? Sí, mira, el que la llama así, nuestra sinagoga, es el narrador del relato. Ujú. Este cuento es un poquito peculiar. Tiene bastantes diferencias con los otros cuentos de animales de Kafka. La primera, y más importante, que por eso estamos tratando de él aquí, es porque es el único en el que queda claro que está hablando de algo judío, precisamente por esa sinagoga del título. Pero además es uno de los pocos en los que el narrador no es el propio animal, sino un ser humano. En los otros cuentos de animales, por ejemplo, en Investigaciones de un perro, en Informe para una academia, el narrador es el propio animal, el perro, el simio, pero en este cuento no ocurre así, es un ser humano el que cuenta los hechos. Y no sabemos nada de él, solo sabemos que es judío precisamente por la sinagoga del título y porque dice nuestra. Al decir nuestra, pues entendemos que se trata de un miembro de la sinagoga, que él se considera parte de ella. Y ahora, con respecto a la sinagoga, lo que sabemos de ella es lo que el narrador nos cuenta. Y el primer dato, pues, tiene que ver con la localización. Él dice que él habla de nuestra pequeña ciudad en las montañas. Entonces quiere decir que esta sinagoga está en una pequeña ciudad y por tanto esto nos impide identificar al narrador con Kafka, porque ya no podríamos identificarlo por el hecho de que hemos dicho que es que parece un judío que se siente parte de la sinagoga, por lo tanto que es más bien un judío tradicional, religioso, pero además dice que está en una pequeña ciudad en las montañas y sabemos que Kafka pues vivió toda su vida en Praga, no en una ciudad en las montañas, así que no podemos identificarlo con él. No se nos dice qué ciudad es. Puede que sea que podemos imaginar que está cerca de Praga, en cuyo caso incluso podríamos especular, a lo mejor es el pueblo del que provenía su familia paterna, pero también podría ser muy bien una ciudad de cualquier zona de esta Europa oriental que a él tanto le atraía, pues puede ser de Rusia, de Polonia, no lo sabemos. El otro dato es que la sinagoga es modesta, incluso se dice que está en apuros. ¿Por qué? Pues porque resulta que la comunidad se está haciendo más pequeña cada año, porque la gente se va. Y entonces pasan apuros para costear el mantenimiento. Claro, no hay miembros, no hay financiación. Así que tendríamos que entender que se trata de una comunidad y de una sinagoga, pues diríamos que en proceso de desaparición, con sus miembros emigrando hacia otros lugares de Europa o del mundo, hasta el punto, fíjate, de que el narrador cree posible que en algún tiempo, dice, la sinagoga se convierta en un granero. Y esto es todo lo que sabemos acerca de la sinagoga, que es pequeña, que es modesta, que está en apuros y que la gente se está yendo, como estaban pues tantas sinagogas del mundo en la época de Kafka y también ahora.
Yo creo que el cuento describe una situación muy típica de la vida comunitaria judía. Ahora sí, Sultana, ya tengo que preguntarte acerca de ese animal. ¿Qué tipo de animal es y qué tiene que ver con la sinagoga que acabas de describirnos? Pues mira, la relación con la sinagoga es muy fácil. Es porque el animal vive allí, en esa sinagoga. Podríamos atribuirlo a esto que hemos dicho de que está en mal estado de mantenimiento, ¿no? Pero el narrador nos explica que lleva allí desde hace muchos años. Así que también podemos entender que el animal es como un poco inherente a la sinagoga, ¿no? Que casi es tan viejo como ella misma. Se podría entender así, por lo que luego vamos a ver, ¿no? Y en cuanto a la clase de animal, pues curiosamente Kafka no lo especifica. Esto tampoco es habitual en los cuentos de animales de Kafka, porque en todos los demás cuentos de animales sabemos la especie a la que pertenece el animal. Es un perro, es un simio, es un cordero, es un ratón, es un chacal, pero aquí no. Lo único que hace el narrador es describirlo, nos dice cómo es. Nos dice que tiene el tamaño de una marta y un color verde azulado. Claro, con este color verde azulado uno se imagina una especie de peluche. Pero enseguida el narrador nos advierte de que no es así, porque resulta que las mujeres de la sinagoga le tienen mucho miedo, porque el animalito en realidad tiene, dice el narrador, un aspecto bastante terrible. Son palabras literales, ¿eh? Porque tiene un cuello muy largo, unos colmillos muy protuberantes y tiene unos pelos largos y fuertes sobre el labio. Quitándolo del color, que es lo que le da el toque de animal fantástico, yo he hecho unas investigaciones, porque no soy experta en zoología ni mucho menos, ¿no? Pero he hecho unas investigaciones y creo que podría tratarse de una comadreja, porque las comadrejas se parecen mucho a las martas, pero tienen en efecto el cuello muy largo. Entonces yo pienso que podría tratarse de una comadreja. Pero sea así o no, este animal, como acabo de decir, porque el color verde azulado nos da la pista de que esto es así, no es solamente una comadreja, es ante todo un animal fantástico, una criatura de la imaginación de Kafka, de la que Kafka se sirve para reflexionar pues, sobre distintos aspectos de la condición humana y, por supuesto, judía, según Claro. yo. Ujú. ¿En qué consiste esa significación del extraño animal o comadreja bueno, con el judaísmo, con lo que Sí. cuenta Kafka sobre su identidad? Bueno, pues fíjate, lo primero que hemos dicho, o sea, lo primero es esto que hemos dicho de que el animal asusta. Las mujeres le tienen miedo. Imagínate lo que sentiríamos nosotras si viéramos de repente una comadreja corretear por una sinagoga, ¿no? Sin embargo, la paradoja es que, según el narrador, no hay ningún motivo para tenerle miedo. Puede que su aspecto sea extraño, incluso un poco terrible, pero pese a eso nos explica, se trataría de un animal increíblemente tranquilo y sedentario. Esto así es como lo describe, que solo se mueve cuando se asusta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que esto le ocurre con mucha frecuencia, porque como las mujeres se asustan de él, o sea que hay como una especie de retroalimentación del miedo. Las Ujú. mujeres se asustan de él, provocan a su vez el miedo del animal, que entonces se mueve y corretea, provocando todavía más miedo en las mujeres. El narrador comprende la reacción de las mujeres, pero insiste una y otra vez en que no habría nada que temer de él, porque dice, insiste, sería poco peligroso, incluso tímido. Más tímido dice que un animal del bosque, que es lo que la comadreja es, un animal del bosque. Y también insiste en que su natural es mantenerse alejado de los hombres. Así que, fíjate, es la perfecta descripción de una comadreja, porque según estas investigaciones muy modestas que yo he hecho en la zoología, las comadrejas son así, esquivas, solitarias, poco peligrosas, salvo que se las ataque, en cuyo caso pueden morder. Pero claro, todo esto que estamos diciendo de la comadreja, yo entiendo que también se podría decir de los que cohabitan con la comadreja, es decir, de los judíos de la sinagoga. Entonces yo veo en este cuento una metáfora de la relación entre los judíos y sus perseguidores antisemitas.
Es como sí. si Kafka estuviera aquí reflexionando sobre algunas de las causas del antisemitismo. Explora en concreto la relación entre miedo y persecución. O sea, hay ciertas criaturas a las que se les teme, pues un poco por desconocimiento, por ignorancia. Si las mujeres de la sinagoga supieran de verdad cómo es una comadreja, hubieran hecho esta investigación que te digo que yo he hecho tan modestamente, pues sabrían que no hay que tenerles miedo y que más bien hay que no acercarse a ellas y ya está. Pero, y lo más importante es finalmente que la más aterrorizada es la propia criatura. Y recordemos aquí que la comunidad estaba emigrando. El narrador no nos decía el motivo, pero lo sugiere a través de este relato de las vivencias de la pobre comadreja, que siempre está en alerta, siempre está haciendo frente a todos los peligros y amenazas, así como nos describe a la comadreja. Siempre tiene ansia de libertad y de huir, o sea que comparte todos los miedos, las angustias y las preocupaciones de una comunidad judía. De manera que, según lo entiendo yo, el animal de la sinagoga simboliza a la sinagoga misma, A la sinagoga misma que no a los judíos, ¿no? al conjunto de los judíos. Digo sinagoga en el sentido de conjunto de los judíos. Oh, Simboliza sí. a los judíos de esa sinagoga que Ujú. están emigrando. ¿Y por qué están emigrando? Pues seguramente porque hay una situación si no de persecución, pues por lo menos de hostilidad o de miedo Guau. y están Ujú. yendo hacia otros lugares más favorables. Son Por eso especulaba desconocidos. antes con que Ujú. podíamos imaginarla como una comunidad de Polonia o de Rusia, que eran esos lugares que a Kafka tanto le Sí. interesaban porque era donde estaban las comunidades más perseguidas y más oprimidas. Ujú. ¿Por qué crees, Sultana, que Kafka optó por representar la condición judía a través de animales? ¿Por qué no creó pues un cuento narrado y protagonizado simplemente por un judío que formara parte de esa sinagoga en esa ciudad, en ese pueblo de las montañas? Muy buena pregunta. Pues mira, para responder a ella, hay que recordar que en época de Kafka, uno de los argumentos del enemigo antisemita era precisamente el de la no humanidad de los judíos. Entre los insultos que se le prodigaban desde la prensa antisemita de aquel tiempo, pues estaba el de insectos, bichos. Hay pasajes de los diarios y las cartas que prueban lo mucho que impresionaba a Kafka esta acusación. Y lo que hizo para conjurarla fue convertirla en una imagen literaria, darle realidad ficcional a lo que hasta ese momento solo era una idea o una abstracción teórica. Es el mismo procedimiento exactamente que usó en la Metamorfosis, donde acuérdate que convierte a Gregor Samsa en un insecto. Y la lógica de esa transformación era la siguiente. Si alguien es llamado insecto y es tratado como insecto, se convierte en un insecto. Ahora, ¿qué ocurre en los cuentos de animales? Pues que en los cuentos de animales Kafka ya se salta el paso de la metamorfosis. No nos presenta a un hombre convirtiéndose en animal, sino que directamente nos presenta al animalito ya convertido. Es decir, que el procedimiento consiste siempre en llevar la metáfora siempre más lejos, un poco más lejos, en seguirla al pie de la letra. Si me llamas animal, pues soy un animal. Este es el procedimiento con el que Kafka construyó sus cuentos y por eso hablaba de animales y no de hombres. Has comentado que en la sinagoga, en nuestra sinagoga, Mm. es el único cuento de animales que guarda eso, una relación clara, explícita con el judaísmo. De los demás cuentos que también están protagonizados por animales que escribió Kafka, ¿cuáles te parece que puedan tener también significación judía, aunque el autor no lo hiciera de manera tan explícita? Sí, hay varios. Antes he mencionado alguno. Hemos mencionado investigaciones de un perro, informe para una academia. También está Josefina, la cantora o el pueblo de los ratones. Y podemos añadir también uno que se llama Un cruce, que allí el animalito es muy simpático también porque él dice que es una mezcla de cordero y de gatito. O sea, ya lo fantástico ya al cuadrado, ¿no? Y también Chacales y Árabes, que a mí Chacales y Árabes me interesa especialmente, es uno de mis preferidos. Y voy a hablar un poquito de él a modo de ejemplo. Porque los chacales y los árabes
Kafka los hace convivir en un desierto de no sabemos dónde. Ellos viven en el desierto, están juntos, chacales y árabes. Y en el cuento, uno de los árabes, que es el guía de la caravana, una caravana que va por el desierto, trata a los chacales con desprecio y a latigazos. Y esto pues lo podemos entender. Un árabe que va por el desierto, guía de una caravana, se encuentra con unos chacales, pues los trata a latigazos. O sea, hasta aquí podría ser realista. Pero estos chacales hablan y piensan. Y además el árabe está convencido de que no lograrán nunca su absurda esperanza, dice, y de que seguirán eternamente errando por el desierto. Y esto ya no es propio de Claro, chacales. Aquí no. ya otra vez son animales que parecen compartir todas las Ujú. preocupaciones de los Bueno, judíos. Aquí ya de los judíos sionistas, ¿no? de los Además, judíos también, sionistas ¿no? y además en Palestina, porque yo Ujú. sitúo el cuento, claro, en la Palestina bajo dominio británico, Sí, claro. Y entonces yo entiendo que lo que hizo aquí Kafka, pues con su lucidez habitual, pues fue crear una escena clarividente de oposición árabe al sionismo, es decir, ujú, de lo que hoy llamamos el nuevo antisemitismo árabe, que como vemos no tiene nada de nuevo, porque viene de entonces, ¿no? De los años... Él escribió esto en los años, en la década de los 10, en la segunda década del siglo XX, imagínate mm, de cuándo viene esto. ya. Ahora, una prueba de lo que estoy diciendo, pues que el relato vio la luz, el relato es uno de los pocos que Kafka publicó en vida, y vio la luz en Der Jude, una revista judía y sionista que dirigía Martin Buber. Entonces, y esto nos lo Wow. prueba ya esto. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que se me dirá, bueno, es una lectura. En mi opinión, es la única con fundamento. Pero claro, como hemos dicho, siempre habrá lectores y críticos que no lo vean así. ¿Por qué? Pues debido a estos procedimientos metafóricos y simbólicos con los que Kafka construyó la mayoría de sus relatos. Y esto es lo que ocurre con todos los cuentos de animales que he citado antes, no Ujú, solo con los chacales y árabes. Ocurre con todos. En ujú. investigaciones de un perro, pues ocurre igual. Se puede hacer una lectura en clave judía, por supuesto. Es mucho más largo, por eso no lo he elegido, porque el de chacales y árabes es cortito y era más fácil comentarlo en el programa. Sí. Pero aunque todos admitan una lectura en clave judío, no podemos evitar el conflicto de interpretaciones, que es lo que llevamos diciendo desde el primer programa, ¿verdad? Claro. Bueno, nos parece que los que no vean esta conexión están tan ciegos como un topo. Muy bien, muy buena metáfora. Muy buena Perdóname, metáfora. perdóname la broma. Kafka la habría aplaudido, Raquel. Kafka la habría aplaudido. Sultana, ¿quieres contarnos algo más antes de despedirnos? No, solamente agradecer a todos los oyentes, a ti, a la radio y a todos los Bueno, oyentes, pues estos programas que hemos brindado de homenaje a Kafka, que efectivamente, pues ya consideramos que como ya llevamos medio año de homenaje, pues por ahora, por el momento, tenemos que pararlo. Esto no quiere decir que en ujú. cualquier otra ocasión, pues no haya otro momento para homenajear a Kafka o a cualquier otro autor que también tenga relación con el mundo Oh, judío. Estaré encantada de seguir ay, colaborando con vosotros. nos encantará y lo tomamos como una promesa. Y te agradecemos Claro que mucho sí. que sabiendo que estás tan ocupada, hayas dedicado estos espléndidos programas a este centenario de Kafka. Muchas Ha gracias sido un placer, Raquel. y hasta siempre, Sultana Guagnón. Hasta muy Gracias. pronto.